Estable y listo para el debate se reporta Mauricio Curi, candidato del PAN a la gubernatura, al igual que el resto de los 9 aspirantes. Mañana es el gran encuentro en el Centro de Negocios de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se retira candidatura de Félix Salgado Macedonio y Morón. Seguiré en campaña, dice el aspirante al gobierno de Guerrero a través de interpósita persona. Lo increíble. No se puede vencer a quien no sabe rendirse, dice López Obrador, parafraseando a Baby Ruth. Se le nota al presidente ya cansado. Presenta la Fiscalía la solicitud de desafuero contra el diputado Saúl Huerta Corona. Más que en la Cámara, debería estar ya en la cárcel. Biden nomina a crítico de Trump, Ed González, al frente del control de inmigración de aduanas. ICE, por sus siglas en inglés, es considerado uno de los más experimentados agentes en el tema. Sismo en la India sacude después de que les llueve sobre mojado. La crisis del COVID y los temblores en este poblado país asiático. Inteligencia Interior de Alemania controla a los escépticos del COVID. Habrá más medidas para hacer el control de la pandemia. Hoy por la tarde, a Vanessa Ruiz, candidata del PRD a la presidencia municipal, estará con nosotros en análisis más allá de la noticia y le daremos los pormenores de las actividades de los candidatos en los diferentes frentes de la campaña en Querétaro. Empezamos. Bienvenidos a la emisión 453 de análisis de A las 3 Noticias con Criterio. Ya me quiero adelantar, la verdad tengo muchas ganas de platicar con la aspirante del PRD y qué pasa en el PRD después de estas recurrentes crisis. Bueno, darle la información de la emisión 453 de A las 3 Noticias con Criterio, los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento. Y bueno, ayer el presidente de la República se tomó un tiempo para estar al aire libre, pese a que se había declarado la contingencia ambiental, y esto pues evidentemente por estar quemando tanto combustóleo aquí en las refinerías tan cercanas como la de Tula o la de Salamanca, porque pues el presidente no le entiende a esto de las energías modernas, de las energías eólicas, sigue quemando este combustóleo que es altísimamente contaminante. Hay hasta un 70% de elementos en la atmósfera y por eso se ha tenido que declarar contingencia en el Distrito Federal. Bueno, con todo y eso sale el presidente a dar una práctica ahí en uno de los lugares. Ya ve que él es un convencido, un fanático, más que eso diría yo, del béisbol, y se le ocurre parafrasear a quizás el hombre más grande de todos los tiempos en el béisbol, Baby Ruth, y dice: no se puede vencer a quien no sabe rendirse. Esa frase efectivamente es de Baby Ruth, pero déjeme decirle que ya en sus actividades
el presidente se nota cansado, sujeto a una gran presión, no ha podido mover las piezas como quería en las candidaturas en Morena, sigue teniendo muchos problemas con Miguel Salgado, con Morón. Hay 85 personas entre las candidaturas y la mayoría de ellas de Morena, de gente con antecedentes penales o con acusaciones sobre acoso sexual, violación incluso. Yo creo que esto le empieza a enrarecer el sistema y posiblemente el presidente esté pensando, por eso fue que hace un par de días asistió a la asamblea de Fuerza por México, tal vez piensa abandonar a Morena y entonces utilizar la segunda alternativa, que sería el PES, Fuerza por México, y a lo mejor hasta redes sociales, para tratar de no perder la minoría en el Congreso, que es lo que lo tiene realmente presionado. No le importa el número de muertos por el COVID, no le importa el incremento en los precios de la gasolina ni en los productos básicos. No le interesa que haya miles de niños que hayan muerto porque no tienen medicamentos. No le importa que las madres estén sin guarderías y que hayan tenido que dejar de trabajar. No le importa que haya 1.100.000 empresas cerradas y que haya 10 millones de desempleados con igual número de pobres. Nada de eso le importa. Lo único que le interesa al presidente, al parecer, es ganar la mayoría en el Congreso para que en su segundo trienio pueda seguir manejando al antojo sus obras faraónicas, que ya está visto, no sirven absolutamente para nada. Un Tren Maya que está trabajando contra órdenes directas jurídicas de prohibición, una refinería de Dos Bocas que está bajo el agua permanentemente, un aeropuerto en donde ya demostraron los científicos que será imposible que haya operaciones al mismo tiempo, y donde se han desperdiciado miles de millones de dólares. Un país que se está endeudando cada día más. El viernes sabremos las cifras oficiales que presenta los organismos como el INEGI y de igual manera las cifras de Petróleos Mexicanos, en donde reiterarán lo que aquí le hemos dicho. Es una empresa tronada, absolutamente quebrada económicamente, al igual que la Comisión Federal de Electricidad. Todo eso parece no interesarle al presidente. Lo único que quiere es ganar la mayoría y para ello está dispuesto a lo que sea. Qué tristeza para todos los mexicanos. Bien, hoy es santo del beato Luque Cid, de la beata María Luisa de Jesús Trichet y de San Vidal de Ravenna. Muchísimas felicidades a mi gran amigo Vidal García Carrillo, que está, por cierto, ahí muy atento en el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado. Un abrazo, mi estimado Vidal. Ya más tarde personalmente te daré el abrazo. Y bueno, pues sé que están ahorita muy complicados ahí en el ISSSTE con tanta situación que se presenta, porque no solamente es el COVID, ya de esa situación, las reconversiones que se hicieron de los hospitales y lo demás ha tenido sus ajustes. Recuerde que estamos ya en semáforo verde, que teóricamente se están ampliando un poco más las actividades, incluso los horarios, y pues, pero yo les reitero que hay que hacerlo con sumo cuidado, porque no hay vacunas. Ayer el presidente anunció que se empezará a hacer, y a ver si no pasa igual que la vez anterior, abren el portal para registrar a las personas entre 50 y 59 años, cuando todavía no terminan de vacunar a los mayores de 60 años, muchos de ellos ni siquiera con la primera dosis, y desconocen quiénes o cuántos faltan. Se estima que son 15.5 millones de adultos mayores en el país. De ellos, bueno, una buena parte ya recibió la primera dosis, pero no sabe cuántos más faltan, y no se sabe cuántas vacunas y cuándo llegarán. Ayer Estados Unidos anunció que enviarán 60 millones de vacunas,
también dijeron que podría tardar hasta 6 meses. Un control absolutamente absurdo el que se está llevando a cabo. Y por cierto, pues ya al señor Hugo López Contradicciones-Gatell no lo veo. Hay, por cierto, nos decía el jurista Solís, varias acusaciones ya muy avanzadas en contra de Hugo López-Gatell y del secretario de Salud, lo que implicaría incluso una acusación del presidente por crímenes de lesa humanidad, pues de acuerdo a las investigaciones realizadas por diversas instituciones internacionales e incluso una local, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, señalan que ha habido un manejo criminal que cuando menos cerca de 200,000 personas pudieron no haber fallecido de haberse dado un adecuado manejo a esta pandemia y no las mentiras que todas las mañanas y las tardes profirieron tanto López-Gatell como el doctor Herrera y el propio presidente de la República. Grave la situación cuando tenemos un ente político que solo piensa en eso, en las elecciones y no en la economía, en la salud y en el desarrollo del país. Hoy, en ausencia de mi compañera Gabriel González, que pues deseamos que pronto pueda superar esta condición familiar que tiene muy delicada y estamos muy atentos aquí todo el equipo para lo que le ofrezca, pues yo les voy a dar con todo gusto las efemérides en un día como hoy. Antes déjeme decirle que es Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En 1832, por otro lado, el garrote vil se convierte en instrumento de ejecución oficial en España. En 1843 muere Miguel Ramos Arizpe, sacerdote y político liberal, quien abogó por la independencia como diputado de las Cortes de Cádiz. De hecho, se podría ser el primer antecedente de lo que es la Constitución, que hoy la pisotean a su gusto. Y bueno, por la adopción de la República Federal en el Congreso de 1823, y ahí nace la primera Constitución del 24, y hasta llegar a la del 17, que es la que tenemos vigente, pero que es diariamente violada por la mayoría de los diputados de Morena. En 1876 fallece el editor mexicano Mariano Galván Rivera, autor del calendario que lleva su nombre, en el que incluye predicciones astronómicas, tablas de festividades religiosas y datos de interés general. Nace el 13 de septiembre de 1782. En 1945, a las 16:10, el dictador italiano Benito Mussolini y su amante Clara Petacci fueron ejecutados por partisanos de un comando comunista en Dogo, pequeña localidad al norte de Italia, próxima a la frontera de Suiza. Y vaya la manera en que fue ejecutado este tirano. Así terminan todos los tiranos, así o suicidándose, como en el caso de Hitler. En 1967, Mohamed Ali se niega a ser reclutado para la lucha en Vietnam. Recuerde que su nombre era Cassius Clay, de ahí que se cambia el nombre a Mohamed Ali por sus creencias religiosas. Esto pasó allá en estos tiempos de este hombre tan notorio en el boxeo, quizás de los más grandes, y así lo decía: soy el más grande, Mohamed Ali o Cassius Clay. Bien, en la información internacional hay una nota muy interesante. Una de las situaciones que está haciendo que disminuya un tanto la popularidad de Biden, que en 100 días ha sabido darle un verdadero giro a las pésimas condiciones en que dejó al país Trump, y él no le está echando la culpa a Trump. Una de las cosas que le empiezan a reclamar a Joe Biden es la situación de los migrantes. Por esa razón fue que el presidente nominó a Ed González, jefe de la policía del condado tejano de Harris, para dirigir la agencia que deporta a personas que están sin permiso en el país, seleccionado a un experimentado funcionario policial que criticó duramente las políticas de inmigración de Donald Trump. González, cuya jurisdicción incluye la zona metropolitana de Houston,
Fue nominado el martes como titular del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, una agencia que ha carecido de un director confirmado por el Senado desde 2017. Tras la elección en 2016, González cumplió un compromiso de campaña de retirar al condado de Harris de una asociación federal que autoriza a policías a aplicar las leyes de inmigración, poniendo fin a un acuerdo que existía desde 2008 con los convenios de este tipo, aumentando de 35 a 150 la presidencia de Trump, y en un buen número de ellos correspondieron a Texas y Florida. ¡Ay! Llueve sobre mojado. Un sismo sacudió diversas localidades de la región noroeste del país asiático. India atraviesa su peor momento en la pandemia del COVID-19, pues diariamente reporta un incremento significativo en cuanto a nuevos contagios y decesos ocasionados por esta enfermedad. Además de la crisis sanitaria, se ha intensificado debido a que su sistema de salud se ha visto rebasado y hay escasez de oxígeno incluso para atender a los enfermos. Y por si esto fuera poco, al caos, este miércoles se registraron diversos sismos, uno de magnitud 6.0 que sacudió el noroeste del país asiático. De acuerdo con los primeros reportes del Centro Sismológico Europeo, el fuerte sismo ocurrió a las 7.50 hora local, con epicentro en Daikiajuli, en la región norte del estado de Assam, cerca de la frontera con Bután. Así es, les llueve sobre mojado. Hay una crisis humanitaria en la India, además de la situación del COVID. Ya muchos países están enviando ayuda humanitaria, también importantes dosis de vacunas. Este país, uno de los más poblados del mundo, quizás solo después de China, la India sea el más poblado, 1000 y pico de habitantes, pues está padeciendo, ahí ve usted estas dramáticas imágenes, enfermedad, hambre y ahora los efectos de los temblores. En otro orden de ideas, acá en Alemania, Inteligencia Interior controlará a los escépticos del COVID. La Agencia de Inteligencia Interior alemana comenzará a controlar a las figuras destacadas del movimiento de protesta contra las restricciones a causa del COVID-19, indicó este miércoles el ministro del Interior, inquieto porque representan una amenaza para la democracia y mantienen vínculos con la extrema derecha. Este operativo se centrará en miembros del movimiento Querdenker, pensadores laterales, surgido como la voz más potente opuesta a las restricciones por el coronavirus y activo promotor de la teoría del complot, que niegan que los hechos más básicos sobre esta pandemia sigue habiendo a estas alturas, a pesar de que tenemos millones y millones de muertos e infectados. Esta otra teoría del complot, de que fue creado este virus con diversas razones, sobre todo pues para un nuevo control mundial y una especie de rasurar a la humanidad, sobre todo en aquellos que somos adultos mayores. Bueno, esa es una teoría que se sostiene, así como paralelamente, y de esto lo informaremos con amplitud mañana, hay ya un nuevo proceso que señala que no necesariamente es con la vacuna con lo que se puede atacar el COVID. De esto, pues evidentemente necesitamos corroborar otras fuentes, porque sí está muy interesante, pero a la vez muy complicado, y pues toda información que sale de estos noticieros tiene que ser perfectamente corroborada, como el hecho de un despacho también reciente de una agencia internacional estadounidense que señala que ya una vez que lograron el 30% de la aplicación de las vacunas y están en una velocidad increíble, quienes tengan las dos vacunas podrán ya no utilizar el cubrebocas,
pero de cualquier manera recomiendan que sigan con estas investigaciones. Hay que tener mucho cuidado. Para esto hay una serie de portales y les recomiendo muy serios que los visiten sobre esta información en estos dos sentidos en que le acabo de ver. Respecto a la situación en Alemania, justamente por este movimiento de la extrema derecha, déjeme, bueno, es que está llegando una nota de Salgado Macedonio, que tengo que abrirla, pero porque ahora resulta que los patos le tiran a los escopetas. Salgado Macedonio va a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahorita, enseguida déjeme continuar con esta información que es sumamente importante. Ya sabe cómo están las cosas en Europa con esta situación, sobre esta acción de los hechos sobre la pandemia y quienes se oponen a las medidas restrictivas. Algunos organizadores se manifestaron, han demostrado en forma clara que sus objetivos van más allá de la simple movilizaciones de protesta contra las medidas gubernamentales respecto al coronavirus, señaló el ministerio en el comunicado, quien ve la posibilidad incluso de que haya una intención política desestabilizadora. Bueno, pues ahí les va la historia de la telenovela. Después de que el Tribunal Electoral retiró la candidatura de Félix Salgado Macedonio y de Morón, oficialmente ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votó a favor de retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. Fue por 5 votos a favor y 2 en contra, y yo no sé cómo es posible que haya quien defienda a un maldito violador o acosador. Pero bueno, hubo 2 ahí todavía en el Tribunal Electoral, del que tenemos muchas dudas, por cierto. 2 en contra de los magistrados decidieron que no estará en la contienda electoral por no presentar los gastos de campaña a tiempo. Esa fue la versión legal. De esa forma, el Tribunal Electoral respaldó la sanción impuesta por el INE y presentada en el proyecto a cargo del magistrado Indalfer Infante González. Según las consideraciones hechas por el magistrado en el proyecto, al no haber presentado el reporte de gastos de la campaña, fue una falta grave. No, más grave es la conducta de este innombrable y toda la serie de cosas que hacen con sus compinches. Y le decía yo, ya es oficial, incluso está, puede usted abrir los portales en el internet, hay 88 candidatos que tienen antecedentes o están acusados de situaciones relacionadas con el acoso sexual. La Fiscalía General de la República, por otro lado, de la Ciudad de México, presentó, fíjense nomás con qué lentitud actúan estas cosas, la solicitud de desafuero contra el diputado Saúl Huerta Coronado, este hombre que no tiene calificativo, acusado presuntamente de abuso sexual contra el menor de edad. Personal de la Fiscalía presentó en el Palacio Legislativo de San Lázaro para iniciar este proceso. Conforme al debido proceso, así es el término legal, los funcionarios de la Fiscalía presentaron la carpeta de investigación en contra del diputado federal. La presentación de la declaración de procedencia está a cargo de Laura Borboya Moreno, y coordinadora de investigación y delitos de género y atención a víctimas. Antes de la presentación, la funcionaria de la Fiscalía Capitalina tuvo un breve encuentro con la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho. Este hombre, lejos de estar esperando este proceso, debería estar ya en la cárcel y en la zona en donde antiguamente creo que le llamaban el Apando, o con ese pequeño grupo especialista de los que llaman ahí los violines, para que sienta la justicia, porque reportajes en diversos medios de comunicación han señalado que no es un caso único, que tenía ya una serie de hoteles y ya se lo dije ayer, no de los de paso, de una buena monta, en donde iba y engañaba a menores de edad. ¿Cómo es posible que no exista dentro de ese partido y en todos
un filtro que garantice el mínimo de honradez, de honestidad para querer aspirar. Y luego lo que ocurrió con este diputado, que además cuando fue detenido fue llevado a la cárcel, fue sacado de la cárcel para que fuera a votar, y andamos todavía a estas alturas hablando de el juicio de desafuero. Ya le digo dónde debería estar, en la cárcel, y le digo que pues ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, pues acaba de llegarnos en este momento vía el despacho de las agencias de noticias que tenemos que Salgado Macedonio denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el retiro de su candidatura. El toro, la verdad no me gusta decirle eso, porque lo menos que tiene esta persona son huevos. La verdad, no tiene conciencia. Aseveró que llevará su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y discúlpenme el exabrupto, pero es que la verdad esta gente a mí sí me enajena. Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó quitarle la candidatura a Félix Salgado, el morenista señaló este miércoles que denunciará el caso ante la Subcorte Americana de Derechos Humanos. Pobrecito, violaron sus derechos. Desde el Parque La Alameda, en el municipio guerrerense, Salgado Macedonio admitió que la decisión del tribunal mexicano es inapelable, por lo que la llevará el tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Manejó también un Twitter. Aquí tengo uno de López Dóriga. Salgado Macedonio acudirá a instancias internacionales para denunciar que le quitaron su registro para contender por Guerrero. Afirmó que acompañará a quien quede como candidato por Morena. Cuando preguntó sobre su relevo, los seguidores gritaron el nombre de su hija, quien sustituirá a Félix Salgado. Ante el fallo del Tribunal de Morena debe presentarse a un sustituto para Salgado Macedonio, así como de Raúl Morón, a quien también le quitaron la candidatura a gobernador de Michoacán. Y yo creo que esa lista de 88 personas que tienen antecedentes de ser acosadores, violadores sexuales o tener antecedentes, debería de revisarla, porque pues al rato lo que va a pasar es lo que está ocurriendo ahorita, que tendremos o diputados tomboleros o diputados delincuentes, o como lo dijo o como lo mencionó el representante del Vaticano en México, Franco, México es prácticamente ya un narcoestado. Hay una ausencia total en la mayoría de las regiones del país, en donde los narcos hacen lo que quieren. No solamente en La Aguililla, Michoacán y toda esta zona por la que estuvo. Se refirió a la mayoría del país. Estamos llenos de delincuentes comunes, de violadores, de diputados ladrones, de hermanos del presidente que recopilan dinero a nombre de un movimiento y dicen que son donaciones, no otra cosa. Si tenemos al propio presidente, y aquí me están llegando un tweet justamente de uno de los casos más graves, pues hay quien considera al presidente ya como un delincuente confeso. Es un Twitter de Radio Fórum la que señala: yo ordené por el riesgo de la población la liberación de Ovidio Guzmán. Eso es evasión de reos, y es una mentira que presuntamente haya decidido soltarlo cuando ya lo tenían en su poder, porque ponían en riesgo a 200 personas. Yo conozco muy bien a los sinaloenses, ellos saben protegerse. Hubieran podido detener y extraditar al hijo del Chapo a los Estados Unidos, pero bueno, pues sabemos que hay por ahí un afecto especial de López Obrador a la mamá del Chapo y tal vez hasta el propio Chapo. Así está la situación. Hay una declaración también de Morón que ya no tiene ningún sentido que se la diga. Tenemos por aquí
también otra balandronada del propio Félix Salgado Macedonio, en el sentido de que él estará atrás de quien digan que sea el candidato, porque según él lo favorecen las encuestas. Yo no votaría nunca por un acosador sexual, y yo creo que las mujeres menos, pero en fin. En otro orden de ideas, el Consejo de la Judicatura Federal destituyó al juez que hostigaba sexualmente a las mujeres. Esto es una actitud que debe ser ya generalizada, ya basta del abuso a las mujeres. El Consejo de la Judicatura destituyó al juez Octavio Rodríguez Martínez por actos de hostigamiento sexual. En un breve comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal señaló que la determinación se da tras una investigación y un procedimiento apegado al derecho. El organismo precisó que la decisión fue tomada por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Con esta acción se busca preservar la integridad y seguridad de todas las personas dentro del entorno laboral del Poder Judicial de la Federación. Nos señala esta información, que qué bueno que ya fue destituido. No creo que tengan que pedirle permiso al juez Saldívar para realizar una situación de este caso cuando ha sido debidamente investigado. Con esta acción, se señala la información, se busca preservar la seguridad de todas las personas dentro del entorno laboral del Poder Judicial Federal y de manera específica garantizar un ambiente de trabajo seguro y libre de violencia para las mujeres. Así se dio la destitución de este hombre también falto de integridad. Hay también donde se señala que se destituye al juez federal por corrupción e errores inexcusables en el caso de la pederastía. Cabe señalar que Rodríguez Martínez estuvo adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California, donde había separado del cargo por las investigaciones que ya existían en su contra. El Consejo General de la Judicatura abundó en que este y otros casos se acompañan con una serie de políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género desde un enfoque de justicia restaurativa. No habrá espacio, dice por su lado Saldívar, nos ve por ahí, bueno, para que se cometan este tipo de situaciones. Vamos a ver, dice el maestro Saldívar, el ministro Saldívar destacó que las investigaciones de este caso se hacen desde un enfoque integral con acompañamiento a las víctimas. Seguimos adelante en el combate al acoso sexual y la violencia de género, comentó Saldívar en su cuenta de Twitter. Hace casi un mes, el Consejo de la Judicatura destituyó a un magistrado federal por cometer violencia sexual grave en contra de una colaboradora del mismo tribunal. Bueno, pues yo creo que deberían haber acciones más fuertes. Bueno, y habla Saldívar de este asunto, pero no nos habla de lo más importante, ¿no? De este grave antecedente que puede significar la que llamamos la ley Saldívar, que será justamente analizada por sus homólogos, y yo creo que es también otro de los aspectos que tiene muy preocupado al presidente, al grado de que ayer prefirió salirse un rato a practicar su ranking de bateo. Por cierto, yo creo que no estaba ahí Pigmenio Ibarra para decir que estaba arriba de 300. Si no, bueno, haga usted favor. Bien, vámonos con los deportes para regresar a la parte final del noticiero con la información política. Está muy interesante. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Deportivísimo día tengan todos ustedes. Importante información como siempre, pero bueno, hace unos momentos el Tuca Ferretti, en conferencia de prensa ya en Monterrey, ha confirmado su salida de Tigres al final de la temporada. Sus palabras fueron: terminando la temporada es definitivo, punto, y no vuelvo
a dar comentarios. Al estilo Tuca, muy tajante siempre en sus comentarios, y él dice que no dará un comentario, pero ya oficialmente él ha dicho que se va de Tigres. ¿Quién suena? Pues el Piojo Herrera es el más fuerte candidato a sustituir a Ferretti, aunque también se rumora por ahí que con la salida de Nacho Ambriz de León podría ir a tierras norteñas. Vamos a esperar, pero por lo pronto Tigres está muy cerca de calificar por lo menos en repechaje, y bueno, terminará la temporada el Tuca Ferretti de tantos logros con el equipo felino. Y ayer en la Champions League, partido entre el Real Madrid y Chelsea, que queda empatado a un gol, partido que se celebró en Madrid. Hoy, platillazo, el Paris Saint-Germain le va a hacer los honores al Manchester City, allá en el Parque de los Príncipes, en la Ciudad Luz, ahí en París. También hubo actividad en Conca Champions. Filadelfia, de visita, vence 3-0 a Atlanta United. Y en el otro partido también que nos interesa mucho, Cruz Azul visitó en Miami al equipo de Toronto y lo vence 3-1 con doblete de Brian Angulo. Buena actuación de Cruz Azul, buena actuación de Filadelfia. Ambos están con pie y medio en la siguiente ronda, ya que ganaron de visitante. Hoy va a continuar Conca Champions y Columbus Crew va a recibir a Monterrey, y Portland también le hará los honores a las Águilas del América. Ambos partidos, insisto, serán allá en los Estados Unidos. Y en la NBA, bueno, empezando ya recta final, quedan en promedio 10 partidos por equipo, promedio, insisto, y bueno, ya están clasificados Jazz de Utah y los Nets de Brooklyn. Andan muy cerca los Bucks de Milwaukee y los Mavericks de Dallas. De ahí en fuera, bueno, ahí están los Lakers, ahí están los Clippers, está Denver, están varios equipos disputando, incluso los Warriors de Golden State con Stephen Curry terminando buena la temporada, pero todavía no les alcanza, pero se va a poner bueno. Filadelfia también se va a poner muy bueno el cierre de la temporada de la NBA, que como les comento, en promedio faltan 10 partidos, es lo que resta esta semana y 2 más. Y también se informa en el automovilismo, concretamente en la Fórmula 1, que el Gran Premio de Canadá ha sido cambiado y este se va a llevar a cabo en Turquía. La fecha se mantiene del 11 al 13 de junio y las razones principales, bueno, es las restricciones que Canadá, el país de la hoja de maple, ha puesto por condiciones sanitarias que hace, pues, de acuerdo a los organizadores, imposible la celebración del Gran Premio en Canadá. Entonces se cambia a Turquía este Gran Premio. Ya veremos para el próximo año si se logra llevar a cabo allá en Canadá. Amigas, amigos, ¿está usted enterado? Muchas gracias. Regresamos. Gracias, muchas gracias, Rodolfo. Aquí le informamos con toda oportunidad, incluso tuvimos imágenes exclusivas de nuestro compañero Rafael Piña Rodríguez sobre el incidente de Mauricio Curi con su problema vascular que el doctor llama leve. Esto ha dado origen a toda una serie de especulaciones, que fue un efecto de mercadotecnia, que no es cierto, o al contrario, que está muy grave y que está muy mal. Para acabar con todas estas especulaciones, aquí tenemos la imagen del momento en que el candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional sale del hospital y estará listo mañana para el debate. Adelante con las imágenes. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Pues aquí yo ya saliendo de este incidente que tuve, que sí fue un sustote, pero muy agradecido con la vida, muy agradecido con los doctores, con Yamil Matuk, con Felipe Padilla, por supuesto con César Altamirano, con todos y cada uno de los enfermeros, con el enfermero Armando, con Marichey, con todas y cada uno de ellos, muchísimas gracias. Y sobre todo, gracias a los que estuvieron pensando, escribiéndome esos buenos deseos, me levantaron mucho y ahorita me tengo que ir a prepararme para el debate, para darle con todo para el día de mañana y poder dar mis propuestas que vamos a tener para el día de mañana. Muchas gracias de corazón, muchas gracias, Darle. Yo voy contigo y voy con todo. Muchas gracias.
Pues ahí lo tiene usted completito, para evitar especulaciones. Yo no le veo, como dicen algunas versiones de las redes, que esté con la cara chueca, que esté semiparalizado, que esté hablando de manera lenta. Ya sabe usted quién sí realmente habla de manera lenta y desesperante. Se ve muy bien a Mauricio, además a través de mis contactos, déjeme decirle que hablé con una de sus gentes muy cercanas y está perfectamente bien. Obviamente tendrá los cuidados. Recuerde, son situaciones que la ciencia ya tiene muy avanzada. Creo que está más en peligro el presidente con aquel asunto que sufrió. O ahora, véale la cara. Ayer estuve analizando un video de Ricardo Rocha cuando le hace la entrevista en el 2000, 2000, cuando inicia precisamente su candidatura al gobierno del Distrito Federal. Vea la velocidad y la manera con que hablaba López Obrador, vea la velocidad y la forma con la que habla hoy López Obrador. Según las encuestas, según los muestreos, según las señales y hasta los números. Aquí le estamos preparando un artículo especial sobre esto. Ya no le dan los números a López Obrador, ya su gente lo está abandonando, ya el pueblo está harto de que empiece a sufrir la condición económica. Pero yo le recomiendo, compare, busque ahí la entrevista de Ricardo Rocha con Andrés Manuel López Obrador en el 2020 y vea la forma en que habla hoy, esta mañana, López Obrador con la mañanera. Efectivamente han pasado 21 años, bueno, pero no es para que a ver, Jaime Ramírez, tráeme el video de... Hay una enorme diferencia que empieza a preocupar a mucha gente y además ayer se cumplió un año precisamente de que el presidente ofreció entregar sus estudios clínicos, tanto físicos como mentales, para corroborar esta situación, porque eso sería una condición grave para que dejara la presidencia de la República. Y vamos a esperarnos para el viernes, cuando conozcamos los números que da a conocer el INEGI sobre el crecimiento y el desarrollo del primer trimestre, que de una vez se lo adelanto aquí, es cero. Bien, los cartones no nos lo pueden perdonar. Quizás detalles de los candidatos se los daré con más calma en la tarde cuando estemos entrevistando a Vanessa Garfia del PRD. Recuérdelo, a las 6 de la tarde aquí en Análisis Más Allá de la Noticia. Dígaselo a toda la gente porque seguimos creciendo como la espuma con estos 3 programas especiales, martes, miércoles y jueves, entrevistando a la mayoría de los candidatos, obviamente con la gran dificultad de empatar las agendas, porque bueno, todo el mundo anda en la locura. Nos faltan únicamente 2 candidatos a gobernadores para presentarles el programa especial. Vamos a ver si por andar ahí cuidando el estupidómetro no le da tiempo a Juan Carlos de tener esta entrevista. Juan Carlos, uno de los candidatos al gobierno más atacados. De eso le preguntaremos en su momento. Por lo pronto los cartones, ya. Adelante, mi estimado Javier. Viene más de Rubén, nuestro querido caricaturista, compañero de trabajo por 13 años en el diario, y ahí sigue con su creatividad y su estilo inigualable. No ha cambiado absolutamente nada. ¿Qué trae el político en la cabeza? El hueso. ¿Qué trae la gente del pueblo en la cabeza? El hambre, ya, la comida, el taco. Felicidades a Rubén por este magnífico cartón. Vueltos a la vida, Luis, ahí está el INE, ahí está con la banda presidencial, ahí está corriéndose y de repente amenazándolo con desaparecerlo. Increíble también lo que dijo el presidente del Senado sobre el INE: si perdemos, lo desaparecemos. Mi pregunta es decirle, señor, es usted el presidente del Senado, ¿por qué atenta contra una institución democrática? Y la pregunta más importante, si pierde, desaparece el INE, ¿y si gana qué?
Bueno, genial, este cartón de Bruy. Ahí está, rediseño de espacio aéreo. Estuvieron a punto de chocar hace 4 días 2 aviones, pero el necio de López Obrador ha de continuar con esta situación. No pueden funcionar los 3 aeropuertos al mismo tiempo. O funciona el internacional que tenemos, que ya está rebasado en la Ciudad de México, o funciona su pista, porque no es otra cosa más que una pista militar ampliada. Y el de Toluca, ¿qué me dicen de él? Para avioncitos así de tercera. Y este peligro es inminente. Antier se informa, y esta información fue realmente manejada por muy pocos medios, estuvieron a punto de colapsar 2 aviones. Pero el dinero sigue fluyendo a Santa Lucía, al ejército que lo está comprando y corrompiendo. Pues no sé, además, si usted sabe que se creó un fideicomiso de 45,000 millones de pesos para el manejo directo del ejército, mientras desaparecen los fideicomisos de la compra de medicamentos y los niños están muriendo de hambre. No tardamos, y de veras no lo deseo, pero pronto, lamentablemente, sabremos de algún incidente aéreo en este absurdo sistema que no tuvo tampoco, como muchas de las cosas que hace López Obrador, los estudios correspondientes. Adelante. Aquí está, no habrá toro. Pues es que ya no tiene eso que se supone que le están tapando, es lo que no tiene, y no tiene madre, y no tiene sentido común. Solo por ser el presidente, el compadre del presidente, se siente que las puede todas. Pobrecito, porque también al que va a afectar es al propio presidente de la República. Su popularidad está en baja, y por eso se puso yo creo que ayer, a pensar en Baby Ruth. Ni las criadillas me dejaron, pero la última palabra la tiene el pueblo. Yo soy el pueblo. Sí, ya le dije a dónde deben meterlo a este señor. Torito, nosotros los pobres, Torito, me acordé obviamente de la película de Pedro Infante. Pues su Torito está muerto y sin esas cosas que dice tener de muchas ganas. La meta, ahí está ya Morena descabezado, supuestamente de acuerdo a las granjas de Boots del presidente de la República. El bar afuera, pero ya está descabezado, desarmado, y ahí van el PAN y el PRI en su alianza tratando de alcanzarlo. Vamos a ver si Fuerza por México, si redes sociales progresistas y el partido Encuentro Solidario se prestan a hacer también la comparsa de López Obrador, ahora que su movimiento partido en solo 2 años y meses, con esa mala gobernabilidad, está prácticamente destrozado. Bien, pues ahí están todos los cartones. Ya son las 5 de la tarde con 56 minutos. Déjenme decirle por aquí, por ejemplo, uno de los comentarios que más se han destacado es la situación de el candidato migrante millonario de 160 y tantos millones de pesos, que ya le están cuestionando de dónde lo sacó. Bueno, Juan Carlos Martínez, en una de sus actividades, ofrece que lanzará el programa 100% de apoyo a los jóvenes. Afirma el candidato de Fuerza por México que dará impulso a los jóvenes. Habré que preguntarle también cómo van las situaciones en los tribunales, porque recuerde que su parte contraria acaba de anunciar que 18,500 militantes se fueron con Nava. Yo me pregunto si todavía existe la militancia corporativista. Yo creo que eso ya quedó muy atrás. Bueno, de la actividad de este señor Juan Carlos Martínez, a quien lo invito a que tengamos esta conversación de una vez, señaló que presentó el programa 100% que encabeza la plataforma de apoyo a jóvenes emprendedores durante su administración, en la cual funcionarán 100 proyectos por 100,000 pesos. ¿Qué serán de su bolsa? Juan Carlos Martínez afirmó que apostar por los jóvenes y brindarles el impulso necesario para desarrollar estos proyectos será una de las prioridades de la administración. Los jóvenes no son el futuro, son el presente del país.
Son ellos quienes están desde ahora empezando a cambiar el esquema de emprendimiento y trabajo desde sus escuelas, que están desarrollando nuevos esquemas. Lo que necesitan es ese impulso para arrancar y esa confianza que siempre le hemos tenido. A lo largo de la campaña, Juan Carlos Martínez ha escuchado las propuestas y planteamientos con jóvenes desde la principal ineptitud es la falta de oportunidad para emprender proyectos de autoempleo. Se me acabó el tiempo. Le voy a preguntar si esos 100,000 pesos son suyos y pues también de lo que ya se empiezan a quejar muchos de los candidatos de Fuerza por México, que si van a hacer sus campañas nada más con lonas y sin dinero. Esto lo habré de preguntar en su oportunidad cuando pues tenga que entrevistarlo, al igual que los otros 10 candidatos, a menos que no quiera hablar, ¿verdad? Que algún miedo tenga. Bien, muchísimas gracias por su atención. No tenemos hoy el estado del tiempo. La verdad ha sido un día atípico. Yo le agradezco que pues esté con nosotros aquí con Javier García Santana, nuestro genio de la producción, su servidor y amigo. Hoy hubo diversas contingencias de nuestro gran equipo. La redacción incluso, véanla, está sola en este momento. Producción, ahí nomás está Javier, pero aquí estamos nosotros con usted y con miles de personas que les recuerdo, póngale me gusta. Nos vemos a las 6 aquí con Vanessa Garfias, el PRD, y ya le daré más detalles de todos los candidatos porque andan pero por todos lados desatados. Buenas tardes, y si está comiendo, provecho. Análisis más allá de la noticia crece, se fortalece a partir del 16 de marzo, martes, miércoles y jueves, de 6 a 7 de la tarde. Entrevistas, semblanzas, información y los puntos de interés del proceso electoral los encontrará aquí, con una fórmula muy especial. Con el joven y talentoso comunicador Cristian Lugo. La experiencia del periodista Juan Álvaro Zaragoza Lomelí. Y nuestro experto politólogo Edgar Guevara Sandoval. Juventud y experiencia, la fórmula perfecta de la información. Profundidad y análisis. Inclusión y pluralidad. Por sus plataformas de confianza, Querétaro Network TV, Express Metropolitano y Lugo al aire. ¿Los esperamos, ¿O no, señores? Claro, por supuesto. ¿Serio? Sí. Entonces, ¿qué le tiene que poner, Nos vemos. Martes, miércoles y jueves, 18 horas. Análisis más allá de la noticia. Ya no hay agua disponible. De hecho, en la comunidad donde yo vivo, solo tengo agua los lunes y los martes a mediodía. Ya, nada más. Prácticamente lavamos cada 8 días porque no podemos estar desperdiciando tanta agua en la semana, porque igual y a lo mejor y no llega el lunes. Entonces el lunes, en cuanto llegue el agua, pues nos ponemos a lavar. Celia, nuestra gobernadora. Morena. Sí, bueno, Mauricio, ¿cómo estás? Pancho Porfirio habla. ¿Cómo estás, Mauricio? Mira, para invitarte a la Polaca, no sé si tengas chance espérame tantito, sí. Chance de venir a la Polaca, Mauricio. Pancho Porfirio. Sí, me están preguntando qué es la Polaca. Dame un segundo, no me acuerdes, por favor, que es muy difícil localizarte. Espérame tantito. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres, Rafael? ¿Qué es la Polaca? Me están preguntando. ¿Quién te pregunta? Me están preguntando qué es la Polaca. La Polaca viene de Pol, que quiere decir etimológicamente muchos, y K, que quiere decir era un antro que había aquí. Espérame tantito, Mauricio, espérame, sí, ahorita a ver, Rafael, hombre, te vas a quitar, se te va a caer el pelo de tanto. ¿Qué me quieren decir? Se te va a caer el pelo de tanto. Espérame tantito, ahorita. Hazme caso. Espérame, sí, Mauricio. Javier, mira, me están preguntando. Es que me acaba de cancelar el invitado. Me están preguntando lo de la definición de la Polaca. Ahorita, espérame, me acaba de cancelar el invitado. Ya ves que se le pasan diciendo que no los invitamos a la Polaca y cuando los invitamos nos cancelan. Ese es el problema. ¿Qué? ¿Qué significa la Polaca? La Polaca significa mucho. La Polaca es una especie de. A ver, Rafael, deberías de tranquilizarte. Sí, pero es que vas a subir de peso si sigues así. Javier, permíteme, ahorita te atiendo. Estás viejo. Ahorita veo. ¡Pancho Porfirio!
Bueno, la polaca a partir de las 9 de la noche. Aquí, por Querétaro Network TV.